Estimados alumnos, la clase de hoy abarcará lo que es oncología y cáncer. Ya, para esto es necesario que entendamos primero cuáles van a ser los objetivos, digamos, y los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados para esta oportunidad va a ser reconocer el flujograma de atención en radioterapia, y los objetivos específicos de esta clase es reconocer los conceptos de cáncer, oncología y radioterapia, reconocer la situación epidemiológica del cáncer en Chile. ¿Qué es el cáncer? El cáncer, tal y como todos lo sabemos, es una enfermedad que se puede originar en cualquier parte del cuerpo, que va a invadir otros tejidos, ya sean los cercanos o aquellos que tengan el mismo origen embriológico, ¿ya? Esto va a comenzar cuando las células, digamos, cancerígenas, van a crecer de manera descontrolada y van a aumentar en comparación a las células normales. Es decir, vamos a tener más células cancerosas malignas en vez de células normales en un tejido específico. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control y las células cancerosas van a seguir creciendo y formando nuevas células cancerosas hasta que desplazan el tejido normal. La fisiopatología del cáncer, tal y como lo hemos abordado el año pasado, va a ser el proceso por el cual las células normales se transforman en células cancerosas y se va a llamar este proceso carcinogénesis, es decir, la generación de cáncer. Mediante los estudios genéticos se ha establecido que la transformación progresiva de las células normales a derivados altamente malignos se originaba en las alteraciones del material genético, es decir, en el ADN, a través de mutaciones. ¿Qué es una mutación? Va a ser, digamos, un error que se va a producir en el genoma, en este caso en el ADN, que va a producir, digamos, esta enfermedad. Las mutaciones le confieren a una célula la capacidad de dividirse a una tasa mucho más grande o mucho más rápida que su cohorte normal y va a generar una descendencia que va a conservar esta mutación. Sabemos bien que las mutaciones de los genes van a ser responsables de esta formación de cáncer o del proceso de carcinogénesis. Estas van a ser heredadas o ser adquiridas de nuevo. ¿A qué se refiere? Que cuando la mutación es somática puede producirse muchas veces en, digamos, en la misma persona, porque hay una predisposición genética, ¿ya? Generalmente producto de la exposición también de sustancias del ambiente. Estas sustancias que pueden producir cáncer se van a llamar carcinógenos. O puede producirse también por agentes biológicos como los virus oncológicos que pueden ser heredados. Para que estas mutaciones iniciadoras o promotoras de los tumores logren persistir en una célula y dar origen a un clon tumoral, se tienen que dar dos eventos que son fundamentales. Primero, la inestabilidad genómica que favorece la adquisición de nuevas mutaciones, y por otro lado va a ser algo que nosotros vamos a llamar inflamación tumorígena. La inestabilidad genómica y sus mutaciones tiene que ver con la presencia y la acumulación de mutaciones que van a ser responsables de la progresión tumoral, que va a estar favorecida por un estado de inestabilidad del genoma, en las células tumorales. En las células normales van a existir varios mecanismos que controlan la acumulación de mutaciones que ocurren de manera espontánea. Por ejemplo, la detención del ciclo celular, la reparación del ADN por estas mutaciones y la eventual destrucción de una célula muy dañada mediante la apoptosis. En el fondo, podemos detener el ciclo celular de esta célula que está con fallas en el ADN. Si no se puede detener el ciclo, vamos a tratar de reparar este ADN. Y si no se puede reparar porque está muy dañada la célula, la vamos a destruir a través de la apoptosis. Este esquema lo hemos visto varias veces y yo creo que ya ustedes lo manejan a la perfección, pero de todas maneras está bien repasarlo. Algo sumamente importante con lo que es el ciclo celular y la mitosis en general y el cáncer es que las células somáticas son las únicas que pueden participar de este proceso. Recordar que las células sexuales se
multiplican o digamos se dividen a través de otro proceso que se llama meiosis. No confundir mitosis con las células somáticas versus meiosis, que tiene que ver con las células, digamos, sexuales. Recordad también que las células sexuales no son células iguales, sino que son células completamente distintas las que salen al final del proceso. ¿Ya? Primero, tenemos que en la etapa G0 no van a crecer las células, ¿ya? Pero en la etapa G1 ahí sí comienza a haber un aumento de tamaño de la célula. En la fase S va a ser la fase en la cual se duplica el material genético. En la fase G2 vamos a tener la reparación de este material genético. Ya en caso de que esta célula tenga daños en su ADN, vamos a optar por reparar el material genético a través de mecanismos celulares. Cuando esto falla y la célula persiste con su mutación y persiste con esta falla, la célula tiene un mecanismo que se llama apoptosis, el cual eliminamos estas células para evitar precisamente que esta, digamos, esta mutación o esta falla en el ADN se replique, digamos, en el resto de las células. Cuando esta célula cancerosa tiene el mecanismo de evadir, la apoptosis, va a producirse la enfermedad como tal, que sería el cáncer. Entonces, tener en claro de que la célula siempre va a buscar la forma de reparar esta célula dañada, pero cuando ésta tiene mecanismos especiales que le permiten evadir la apoptosis o la muerte celular, vamos a producir en este caso la enfermedad. La inflamación tumorígena es un punto sumamente importante porque en el caso de los tumores tienen que sí o sí interactuar con las células cancerosas en un conjunto y tiene que formarse, digamos, este crecimiento tumoral, pero para ello tienen que tener condiciones especiales y entre ellas que tienen que tener un soporte que sea funcional y otro soporte que sea nutricional. En el fondo, la célula tumorígena tiene que tener alimento para poder, digamos, seguir propagándose o seguir creciendo, y por otra parte tenemos el soporte funcional que le permite realizar, digamos, nuevas funciones o le permite seguir, en este caso, creciendo y multiplicándose. Entonces, para eso se ha llamado el microambiente tumoral. Dentro de este microambiente tumoral vamos a encontrar los fibroblastos anormales, células endoteliales y del sistema inmune innato y adaptativo. Otro punto importante dentro de la inflamación tumorígena es que debemos tener también muchos vasos sanguíneos que nos permita tanto respiración celular como también el ingreso de la glucosa para formar ADP y ATP para poder hacer los procesos normales de la célula. Este esquema indica muy bien, por ejemplo, cuáles son las formas en las que tiene el cáncer, digamos, de funcionar para que esto, digamos, siga propagándose y creciendo. Primero tenemos una parte que es la mutación y la inestabilidad genómica, que es cuando la célula viene con esta mutación, viene con el material genético dañado, evade la apoptosis, es decir, evade la muerte celular. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Va a haber una desregulación energética celular. Vamos a tener una señalización proliferativa sostenida, es decir, vamos a tener esta célula que va a estar dando señales para decir, debo crecer, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer. Evade los supresores del crecimiento, que son mecanismos naturales que nos dicen, perfecto, nuestro tejido ya se solucionó, ya está, digamos, arreglado, por lo tanto, deja de crecer célula y para el ciclo celular. El cáncer tiene la particularidad de tener evasión de estos supresores de crecimiento, por lo tanto este tumor sigue creciendo, sigue invadiendo tejido. Va a evitar la destrucción inmune, es decir, evita que el sistema inmune lo vea como un cuerpo extraño y trate de combatirlo, sino que lo va a hacer creer de que es parte normal de nuestro organismo, ¿ya? Por eso que es imposible, digamos, combatirlo por sí mismo. Va a adquirir la inmortabilidad replicativa, es decir, esta célula comienza a replicarse, multiplicarse, dividirse, digamos, de manera infinita, va a seguir siempre. Tener ojo que todo tumor asociado al cuerpo va a tener una inflamación,
va a estar con fiebre, va a estar enrojecida. Es por eso que en los cánceres de niños siempre se busca ver, digamos, que los niños tengan alguna zona, algún foco que esté inflamado, que esté rojo, que haya como un edema. Ya tiene que ver porque el tumor promueve, en este caso, este proceso de inflamación. Luego vamos a tener una activación de invasión y vamos a tener finalmente la metástasis, es decir, este tumor dejó de estar en un lugar específico del cuerpo y comienza a migrar a otros órganos del cuerpo para seguir invadiendo. Cuando esto ocurre, comienza la inducción de la angiogénesis, que en el fondo es generar nuevos vasos sanguíneos para alimentar este tumor. ¿Ya? Por lo tanto, si vamos a hablar de cáncer, tenemos que saber cuál es el estudio, cuál es la rama de la medicina que estudia, en el fondo, el cáncer. Esta rama se llama oncología. En el fondo es la especialidad de la medicina que va a estudiar los tumores malignos que constituyen el cáncer. El término oncología se deriva del griego onkos, que significa masa o tumor, y del sufijo logia, que significa estudio. Por lo tanto, la oncología se va a encargar de detectar, combatir y controlar el cáncer. Para ello, vamos a tener en el centro al paciente porque va a ser quien se va a someter a estos, digamos, tratamientos para combatir el cáncer. Por lo tanto, podemos tener, por una parte, combatir el cáncer con una cirugía, podemos combatirla con quimioterapia o tal vez con radioterapia o las tres en conjunto. Para ello tenemos que dar un apoyo psicológico tanto al paciente como a su familia. Finalmente, cuando el cáncer ya se propaga y no podemos salvarle la vida al paciente, vamos a entrar a los cuidados paliativos, los cuales nos permiten ayudar o aliviar el dolor de la persona producto del tumor. Por lo tanto, ¿cómo sería un esquema de un paciente con sospecha de cáncer? Si tenemos la sospecha, es decir, es una persona que va al médico, indica que le duele algo. Vamos a hacer la simulación del cáncer gástrico. ¿Sabes, doctor? Me duele mucho el estómago, tengo molestias, no me cae bien el almuerzo o no me cae bien el desayuno, vomito con frecuencia, tengo acidez, etc. El médico indica, perfecto, te vamos a dar temporalmente estos medicamentos, pero vamos a hacer un examen que se llama endoscopía alta, que en el fondo vamos a evaluar el tubo digestivo y también el estómago y una porción pequeña, digamos, del intestino delgado. El paciente recurre al servicio que corresponde, se hace este examen y se encuentran con una lesión en el estómago que les parece sospechosa, por lo tanto toman biopsia. Dentro de 10 días hábiles vamos a tener la confirmación del diagnóstico, es decir, si tiene o no tiene cáncer este paciente. El paciente efectivamente tiene cáncer, apareció la biopsia positiva, por lo tanto el médico tratante deriva al especialista, en este caso al oncólogo que le corresponda, ya sea por ISAPRE o por FONASA, dependiendo del lugar donde tenga previsión el paciente. Una vez que el especialista toma el caso, revisa los exámenes que tiene el paciente en mano y le pide más exámenes. Por ejemplo, una tomografía axial computada que puede ser de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Es decir, son 3 exámenes, una fase sin contraste, una fase arterial y una fase venosa. ¿Por qué? Porque nos permite ver el comportamiento del tumor y, por supuesto, nos permite saber si tenemos invasiones a otros órganos o, digamos, linfonodos. Una vez que el paciente tenga estos exámenes, por ejemplo, un electrocardiograma, un examen de orina, un examen de sangre, más esta imagen de imagenología, va a entrar a un comité oncológico, ¿ya? En donde este comité oncológico va a decidir el tratamiento y los cuidados o la rehabilitación del paciente. Si vamos a hacer cirugía, si vamos a hacer quimioterapia, radioterapia, si vamos a trabajar en conjunto, por separado, vamos a hacer una primero, luego la otra, etc. ¿Ya? En el fondo, va a tener la unidad de coordinación de pacientes con cáncer, y ahí vamos a tener servicios de apoyo. Dentro de estos servicios de apoyo, por supuesto que tenemos imagenología de muchas áreas. El servicio de imagenología puede ser con escáner, que le vamos a estarle tomando escáner seguido a este paciente para ver sus tumores. Podemos hacerle radioterapia, que es la asignatura que nos compete,
Incluso podemos llevarlo a medicina nuclear en caso que necesitemos realizar algún examen específico o un PET-CT, que en el fondo es ver el tamaño del tumor, cómo se comporta este tumor, si está muy agresivo o no tan agresivo, si está muy activo o no tiene tanta actividad, etc. Por eso es importante siempre los servicios de apoyo. Dentro de la epidemiología que tenemos, vamos a darnos cuenta que el cáncer es una de las principales patologías que va a afectar a la población en el mundo. Por lo tanto, es la segunda causa de muerte en el mundo, y esto lo dijeron desde el 2015. El cáncer también es la segunda causa de muerte en América Latina, con 550.000 defunciones en el año 2012. Es decir, 550.000 personas al año mueren por cáncer o algún tipo de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, le atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones a nivel mundial. Ya no es una cifra menor, el cáncer es algo serio, muchas veces lo detectamos cuando no hay mucho que hacer, es por eso que es importantísimo realizarse exámenes de rutina. Y cualquier anomalía que encontramos en nuestro cuerpo es necesario acudir al médico y ver si es normal, si es producto de algo puntual o si pudiera ser algo maligno. ¿Ya? Vamos a ver la distribución a nivel mundial. En primer lugar, vamos a tener el cáncer de pulmón. Yo les había indicado muchas veces que el cáncer de pulmón se debe tanto a el tabaco, ya sea porque usted fuma o es fumador pasivo, ¿ya? Y también tenemos producto del cáncer pulmonar por la contaminación, las industrias, estos gases o vapores que emanan y son altamente tóxicos y muchas veces legalmente tóxicos, a pesar de que sabemos que es malo para la población. Tenemos por otra parte el cáncer hepático, el colorectal, cáncer gástrico y por último el cáncer mamario. Pero fíjense que a nivel de Chile esto comienza a cambiar. Tenemos en primer lugar el cáncer de próstata. ¿Por qué razón? Porque los varones son muy, muy malos para ir al urólogo a realizarse el examen o el chequeo, digamos, anual, posterior a los 45 años, 50 años. Luego tenemos el cáncer de estómago, que es un tipo de cáncer que ha aumentado muchísimo en nuestro país y tiene que ver un poco también con la forma en la que nos alimentamos. Mucho asadito, mucho alcohol, malos hábitos alimenticios, etc. También tenemos en tercer lugar el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón. Digamos, esto ya lo había explicado, que tiene que ver con la contaminación, las grandes industrias, el tabaco, etc. En cuarto lugar tenemos el cáncer de vesícula y de vías biliares. Esto tiene que ver también porque nuestro país es muy bueno para la fritura y las cositas ricas y ahí estamos, digamos, con problemas porque eso es un mal hábito alimenticio. Cáncer de colon tiene que ver también con la mala alimentación, la falta de fibra, pero ojo que también tiene que ver con el estrés. La gente en general en Chile es muy estresada, entonces también hay un factor ahí de colon irritable que de repente no podemos controlar. Ya tenemos en sexto lugar el cáncer de mama. Obviamente se están realizando más chequeos que permiten, digamos, detectar a tiempo el cáncer de mama, pero aún así hay un número bajo de población en el cual no se hace el examen y no tiene, digamos, la atención suficiente de ver si es que encuentra alguna anomalía en su mama. Y finalmente, en séptimo lugar, pero no menos importante, tenemos el cáncer de cérvico uterino, ¿ya? Un cáncer que también se debe a malas prácticas sexuales, tales como el poco uso del preservativo, el mantener muchas parejas activas, digamos, de manera sexual, que podrían estar contagiados con el virus del papiloma humano y no saberlo. Los tipos de cáncer más frecuentes en Chile es, en primer lugar, cáncer de próstata, obviamente se va a originar en la próstata. La glándula prostática es la que produce parte del líquido que conforma el semen. Va a afectar en su mayoría a hombres mayores de 50 años. Por otra parte,
Tenemos también como tratamiento la prostectomía, la radioterapia, la terapia hormonal con antiandrógenos y la orquiectomía. Las metástasis para este cáncer tenemos cerebro, respiratorio, a los linfonodos, el hígado y el esqueleto o el sistema óseo. El cáncer de estómago va a corresponder al crecimiento descontrolado de las células del estómago y es considerado un adenocarcinoma. Es más probable que los varones se contagien o digamos que les dé esta enfermedad versus mujeres. Ya tener cuidado porque el cáncer de estómago tiene un componente genético, pero también está asociado a la bacteria Helicobacter pylori, ya que es aquella que produce ulceraciones en el estómago y producto de lo mismo va a tener más chance, digamos, de efectuar este cáncer debido a que tiene que recubrir nuevamente estas úlceras, ¿ya? Y ahí puede haber una mutación genética. Sus metástasis va a tener a los huesos, los pulmones, hígados, ¿ya? También podemos tener la capa de la musculatura esofágica, la submucosa, la serosa, metástasis en los ganglios periféricos, ya en los ganglios perigástricos, que son los que rodean el estómago, en el trayecto de la arteria gástrica, la hepática común, esplénica y produce, digamos acá, ya la metástasis a los órganos aledaños. Sus tratamientos tenemos la cirugía, la gastrectomía, la linfadenectomía. En el fondo la gastrectomía es extirpar parte del estómago. La linfadenectomía es digamos, extirpar parte de los ganglios linfáticos. Tenemos radioterapia y también la quimioterapia. El cáncer de tráquea, pulmón y bronquio va a ser un tipo de cáncer que se va a derivar en realidad en dos. Uno que va a ser un cáncer pulmonar de células no pequeñas y otro que es de células pequeñas. ¿Ya? El de células no pequeñas va a corresponder a digamos, a lo que es bronquio, el pulmón completo, digamos, ¿ya? Y la de las células pequeñas tiene que ver más con los bronquiolos, ya los alvéolos pulmonares. Este cáncer es más común en los adultos mayores que en la gente joven. Tenemos como tratamiento la cirugía, lobectomía, que es extirpar parte del pulmón o del lóbulo del pulmón. Tenemos la resección sublobular, que es eliminar una parte más pequeña de esto. La radioterapia, la braquiterapia, la quimioterapia. Sus metástasis tienen en el pulmón, el cerebro, los ganglios linfáticos, la glándula suprarrenal, el riñón, el hígado y también el hueso. Cáncer de vesícula y las vías biliares. El carcinoma de la vesícula biliar es la forma más frecuente y agresiva de los tumores del conducto biliar. Se va a originar en el fondo de la vesícula biliar produciendo rápidamente metástasis. Su tratamiento va a ser la cirugía, que consta de la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar, la radioterapia y la quimioterapia. Las metástasis con más frecuencia vamos a tener en el peritoneo, en el hígado, el pulmón o el mediastino, la pared o incisión abdominal aledaña, el hueso, la piel y la glándula suprarrenal, ganglios linfáticos. El cáncer de colon va a ser una enfermedad que se va a desarrollar debido a la mucosa del colon contenida en un pólipo existente que evoluciona por diferentes causas hasta convertirse en el tumor maligno. Causas de esta enfermedad puede ser la edad, la dieta, la herencia. Tratamientos tenemos la cirugía, la colostomía, que es extirpar parte, digamos, del colon. Tenemos la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia. Metástasis asociada a ganglios linfáticos lejanos, el pulmón, el hígado, la pared del abdomen, al ovario y al colon, obviamente. Otras porciones. El cáncer de mama. El cáncer de mama se va a originar cuando las células de la mama comienzan a crecer de manera descontrolada y forman un tumor. La causa, generalmente producida por los genes BRCA1 y 2, que significan breast cancer, ¿ya? Es decir, los genes del cáncer de mama, 1 y 2. Su detección va a ser a través de la mamografía y una biopsia. Ya tratamientos. Tenemos la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, todas en conjunto o por separadas. Submetástasis,
el cerebro, los linfonodos, el pulmón, el hígado y los huesos. Por último, cáncer cérvico-uterino. Va a ser un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello del útero, provocado por el virus del papiloma humano. Su tratamiento es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia. Y por supuesto que las metástasis van a ser un poco parecidas a las del cáncer de mama. Tenemos los huesos, el cuello del útero, el intestino, el hígado, el pulmón y por supuesto los ganglios linfáticos. Vamos a hablar ahora de lo que es radioterapia, aspectos fundamentales básicos. La radioterapia es el tratamiento médico de algunas enfermedades en las cuales vamos a utilizar partículas y ondas de alta energía, tales como los rayos X, los rayos gamma, rayos de electrones o de protones para eliminar o dañar estas células cancerosas. La radiación va a actuar en el ADN que se encuentra dentro de estas células y va a producir pequeñas roturas, que en el fondo lo que buscamos es que hagan apoptosis, es decir, causar la muerte. En algunos casos, primero se puede suministrar algunos ciclos de quimioterapia, en otros se puede usar la radiación antes de la cirugía, que sería una terapia preoperatoria o neoadyuvante, o después de la cirugía para ayudar a evitar el progreso del cáncer, que sería una terapia adyuvante. ¿Cómo se administra? Puede ser de tres maneras, como radiación externa, a través de rayos externos, que sería dirigir rayos de alta energía fuera del cuerpo hacia el tumor, que son ambulatorias y de varias sesiones. Puede ser radiación interna llamada braquiterapia, donde se coloca una fuente de radiación dentro o cerca del tumor en el cuerpo, y la radiación sistémica para tratar ciertos tipos de cáncer que se administran a ciertos medicamentos radiactivos por vía oral o vía venosa, y estos van a viajar por todo el cuerpo. ¿Quiénes participan en los tratamientos de radiación? El oncólogo especialista en radiación o el radioterapeuta, el físico especialista en radiación, el dosimetrista, que muchas veces es el físico médico o el tecnólogo médico a cargo, el tecnólogo médico en imagenología, la enfermera de radioterapia y por supuesto ustedes, chiquillos, los técnicos en imagenología y radioterapia. ¿Ya? Todos cumplen su función. Conceptos importantes de la dosimetría. Dosis absorbida media en el órgano, que tiene que ver con la concentración de energía depositada en el tejido como resultado de una exposición a la radiación ionizante. La dosis equivalente de un órgano o tejido es una cantidad que toma en cuenta las propiedades dañinas de los diferentes tipos de radiación. Ojo, que no todas las radiaciones producen lo mismo, por eso que esta es una dosis equivalente, es decir, cambia a medida que se cambia, digamos, la radiación. Y la dosis efectiva es un valor calculado que se mide en milisievert, que toma en cuenta la dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo y el nivel relativo de daño de la radiación y la sensibilidad de cada órgano. ¿Qué es la radiobiología? Va a ser la ciencia que va a que estudia la interacción de la radiación con la materia viva. Es decir, estudia los procesos ocurridos después de la absorción de la energía cedida, ¿ya? Y la reacción del organismo vivo para compensar estos efectos producidos. Otros conceptos. Tenemos el fraccionamiento, que vamos a entender como fraccionamiento la dosis por sesión de radioterapia, que puede ser estándar o convencional. El modelo radiobiológico clásico considera diferentes factores de respuesta a la irradiación que se desencadenan tras el daño del ADN y que se conocen como las 4 R de la radioterapia. Este modelo es lineal cuadrático, es decir, la irradiación, bien sea por acción directa o indirecta de los radicales libres, van a causar sí o sí daños en el ADN que puedan llevar a una aberración cromosómica, buscando finalmente la muerte celular o la apoptosis. Las 4 R's de la radioterapia, esto es como conocimiento general. La reparación, que va a ser cuando el tejido irradiado va a comenzar a repararse, ¿ya? Y que se va a completar entre cada fracción de tratamiento. En este fenómeno aparecen los tejidos tumorales y en los sanos incluidos en el campo de la radiación. La redistribución, que tiene que ver con las células dentro del ciclo celular, que es destruidas preferentemente por, digamos, la radiación en fases sensibles de la mitosis, como la G2 y la
mitosis como tal, ¿ya? Por lo tanto va a quedar solamente el tejido más resistente. La reoxigenación tiene que ver que al destruirse las células más cercanas de un capilar, es decir, las que están bien oxigenadas, se va a producir una reoxigenación. Entonces las células hipóxicas que se encontraban lejos del capilar va a aumentar su radiosensibilidad. Por lo tanto, en la siguiente fracción de radiación van a ser más sensibles a la radiación y tenemos más probabilidad de que éstas mueran, ¿ya? Y la repoblación, que tiene que ver con que, digamos, el tejido irradiado por el tejido sano, es decir, lo que estaba irradiado se debe reemplazar por un tejido sano. Dentro de los conceptos de planificación es importante saber que la planificación tiene que ver cómo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia. Para ello vamos a ocupar el GTB o el volumen de tumor macroscópico, que va a determinar por la palpación y generalmente por técnicas de imagen. En el fondo vamos a contener al volumen de tumor primario y el ganglionar, ya que va a ser la masa y los ganglios linfáticos. El CTB o volumen de tumor clínico contiene este volumen macroscópico más la enfermedad subclínica, que es decir, los estragos que produce este cáncer. Y por último tenemos el PTB, que va a ser el volumen planificado de tratamiento, que en el fondo es aquel que especifica los márgenes que se deben añadir al CTB o al volumen de tumor clínico. ¿Ya? Por lo tanto, el PTB contiene el GTB y el CTB. Y les dejé el video asociado. Muchas gracias, chiquillos, y nos vemos en la siguiente clase.